¡Hey! ¿Qué pasa, viajeros? Pues como veis nos encontramos en Lleida, que es la ciudad de la eterna niebla. Yo no lo sabía porque si os fijáis os voy a enseñar el AEMET, el Instituto de Meteorología. Pone poco nubosos, pero hace un frío que te pasas. Y hemos venido aquí porque si veis al fondo está la Seu Vella, y es una de las catedrales que se ve desde el fondo, una de las torres más altas que existe y una de las ciudades que tiene mucha historia. Como todas las ciudades en España, pasó de los romanos a los musulmanes y aquí, bueno, pues después de la conquista de los cristianos, Pedro III, a partir de la conquista de Lleida, empezó toda su expansión hacia el Mediterráneo, conquistando Cataluña, conquistando Mallorca y Cerdeña, Sicilia, etc, etc. Entonces por eso se llamó el Reino de Aragón. Y una de las particularidades que tiene esta ciudad es que desde la autovía se ve lo que es la torre. Pues después de la conquista de los cristianos por Pedro III de Aragón, desde aquí empezó a hacer lo que es la expansión hacia el Mediterráneo, conquistando Cataluña, Mallorca, y Sicilia y Cerdeña. Una de las particularidades que tiene esta ciudad es que la torre, la de la Seu Vella, se ve desde la autopista. Y ahora os contaré la historia completa. Una amalgama de pueblos y civilizaciones ha llegado a Lleida. Una cultura rica e inquieta que se refleja en la moderna ciudad que es hoy. Los ilirguetas, de origen íbero, fueron un pueblo constituido a mediados del siglo VI a.C. Su hábitat se sitúa en lugares elevados y, por tanto, es fácil imaginar en la cima de la roca soberana. Sus caudillos más significados fueron Indivin y Mandoni, que fueron los ilirguetas de los cartagineses y romanos. Una vez vencidos, la ciudad pasa a llamarse Ilerda. Estamos en el año 205 de nuestra era. Las crónicas romanas hablan de una ciudad fortificada con un puente de piedra que constituía un municipio, creado en tiempos del emperador Augusto, que poseía fértiles huertas que, al final del siglo III, fueron destruidas por bandas de bárbaros germánicos. Hacia los años 716-719, Lleida fue ocupada por los sarracenos. Los 4 siglos de convivencia marcaron el carácter de la ciudad. En octubre de 1149, la ciudad se rinde a las tropas de Ramón Berenguer. Jaime II, en el año 1300, estableció el famoso Eudí General, que será, hasta finales del siglo XV, el único centro de enseñanza superior de la Corona de Aragón. Desde el año 1382, el gobierno de la ciudad se instala en el antiguo Palacio de San Aguaja, obra significativa del románico civil. A partir de ese momento, el edificio pasa a denominarse Palacio de la Paería. El nombre de Paería corresponde al privilegio que otorga Jaime I en 1264 a la ciudad y que constituye el antiguo consulado de origen romano por Paería como forma de gobierno municipal. Los 2 siglos siguientes fueron de recesión, agravados por las guerras y enfermedades que culminaron la Guerra del Segador. La ciudad quedó dañada y Felipe V encontró a Lleida en ruinas. Finalmente, en el decreto de la nueva planta, en 1714, Lleida perdió las libertades, en régimen foral de Paeria. La Seu Vella, cerrada al culto desde 1797, se convierte en un cuartel militar. A principios del siglo XIX, Lleida sufre la invasión napoleónica. Una vez más, la ciudad se ve obligada a rehacerse de los destrozos de las guerras y se inicia una nueva etapa a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El ferrocarril llega a la ciudad en 1860. La guerra civil entre 1936 y 1939 destroza de nuevo la ciudad, que con 40.000 habitantes en el año 1940 necesita el esfuerzo de todos para el crecimiento urbanístico. Actualmente la ciudad de Lleida, con unos 140.000 habitantes, ha adecuado sus infraestructuras para acoger los diferentes barrios que se han visto unidos en el centro gracias a la construcción del Pont Nou.
Pues como veis hemos pasado por una de las calles principales y sin querer hemos entrado al barrio judío. Estamos buscando la Seu Bella y tenéis que saber que hay un ascensor que se veía al fondo, que es el que sube hasta arriba del todo. Nosotros hemos acabado subiendo por la cuesta por casualidad porque hemos estado dando una vuelta y hemos grabado lo que habéis visto. Pues resulta que al final ha acabado saliendo el sol, se ha despejado el cielo, pero cuando hemos venido, que sepáis que no tenía ni ganas de entrar porque hacía un frío y una humedad que no se aguantaba los huesos. Hemos entrado a un bar a tomar un café y hemos sacado fuerza de voluntad para poder hacer el vídeo. Pero bueno, ahora la cosa ha cambiado y ya como veis está precioso. Pues venga, vamos para allá. Pues lo que acabo de decir antes, para subir por el ascensor tenéis que ir a la plaza del ferrocarril. Pero si tenéis la habilidad y el Google Maps os trae hasta aquí, podéis aparcar desde aquí arriba. Entonces la Seu Bella os queda justo a la izquierda. También tenéis que recordar que aquí se paga. Hay que recordar que el estacionamiento es zona azul y hay que pagar entre semana. Pero bueno, me imagino que los fines de semana no saldrá tan caro. Y bueno, vamos a seguir, vamos a continuar y vamos a ver la torre más alta de aquí, de Lleida. Pues bueno, como siempre, pues uno se equivoca y resulta que hay aparcamiento. Viajeros, hay que informarse antes. Pero bueno, nuestra intención era la de ver la ciudad y para mí es más grato venir andando que no venir en coche. Pero bueno, que aquí tenéis el aparcamiento donde se puede aparcar y ahora vamos para la entrada. Pues tenéis que saber, viajeros, que la entrada son 7 euros y te da acceso a lo que es la Seu Bella y el castillo que tenemos a la izquierda. Y desde aquí contemplaréis todas las vistas de lo que es Lleida. Nosotros hemos dejado el coche allí donde están los árboles y hemos andado hasta aquí. Y ahora vamos a entrar adentro y os voy a mostrar lo que es la Seu Bella por dentro y el castillo justo pegado a la Seu Bella. Bueno, pues ya estamos dentro. Lo primero que nos encontraremos será con una gárgola y aquí tendremos lo que es la maqueta de lo que es el castillo. Aquí tenemos el castillo y aquí la Seu Bella, que cuenta con el claustro más grande de Europa. La Seu Vieja de Lérida en catalán, la Seu Bella, es la catedral y monumento más emblemático de la ciudad. Se construyó en estilo románico, aunque sus bóvedas son de crucería ojival góticas. Se alza en el cerro conocido como Turó de la Seu Bella, un cerro que domina la ciudad y la comarca. Como veis, aquí tenemos las diferentes fases de la renovación de lo que es el campanar, desde 1563 hasta 2013. Y tenéis que saber que esta catedral fue destruida y dejó de ser catedral por lo mismo, porque se construyó una más nueva en Lleida. Bueno, y entramos a la iglesia, que como veis es enorme y bien grande. Y os dejo con mi compañero que os va a contar la historia de la misma. En los siglos siguientes, se modificaron y sustituyeron algunos arcos o piezas escultóricas. En el año 1707, la ciudad fue conquistada por las tropas de Felipe V, y la Seu Vieja se convirtió en cuartel militar, trasladándose las funciones religiosas a la iglesia de San Lorenzo. La mayor parte de los bienes que los canónigos no se habían llevado, se perdieron o destruyeron. La Seu Vieja estuvo a punto de ser destruida por orden del rey, pues había contribuido decisivamente en la defensa de la ciudad. La orden finalmente no se produjo, por la defunción del monarca del Segria. Su carácter militar hizo que desde enero de 1939 fuese utilizada por las tropas franquistas como campo de concentración de prisioneros republicanos de la Guerra Civil. Mantuvo esta condición hasta agosto de 1940,
convirtiéndose entonces en prisión. En 1948, el ejército la cedió al Ministerio de Educación y en 1949 se inició su restauración bajo la dirección del arquitecto Alejandro Ferrand Vázquez, arquitecto del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Tenéis que saber que las personas del siglo XIV, bueno, del siglo del X al, pongamos, 17, eran personas de estatura más bien pequeña, así como yo, chiquititos. Yo creo que me he transportado al futuro porque estas personas no solían medir entre 1,52 m y 1,58 m. También tenéis que saber que no llegaban a la edad de los 52-55 porque se morían muchísimo antes. Aquí la compañera camarógrafa me pregunta por qué las personas no tenían una edad tan longeva como la que tenemos ahora. Pues es muy sencillo, señora camarógrafa. Es porque no tenían la salud y los medios que tenemos ahora de medicinas, de médicos y de agua, sobre todo agua salubre. ¿Te he contestado ya? Y alimentación, a lo mejor. Claro, la alimentación era, pues colgaban los corderos de cualquier sitio y no había neveras y no había manera de conservarlos, o sea, los tenían que comer o se ponían mal. Es así de sencillo. Pues aquí en la casa del Señor, Dios dijo una vez, suscribirse a Paco el Viajero. Cuando entréis en la catedral os encontraréis con varias maquetas de lo que es la Seu Vella. Como veis, es impresionante. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es la torre. Si os dais cuenta, se parece mucho a lo que es la torre del Señor de los Anillos, a la de Sauron, a la que Gandalf le rescata el águila. Y es increíble, ¿verdad? Lo bonito de las catedrales es los haces de luz que entran por las ventanas. Le dan un tono misterioso, un tono a la Edad Media, un tono melancólico. Te remonta a lo que son las historias de príncipes y princesas, reyes y reinas de un reino conquistado a base de sangre, espada y flechas. Pues después de haber visto la Seu Vella, nos encontramos ante el Castillo del Rey. De origen musulmán, fue residencia del mismo. Y vamos para adentro. Pues una vez subida arriba del mirador del Castillo del Rey, como veis aquí se ve la torre y se ve todo Lleida. Es impresionante lo bonito que es. Pues desde aquí os animo a todos que os suscribáis, si os ha gustado el vídeo darle un like y nos vemos en el próximo vídeo.